a la parte resolutiva dentro del apartado de proposiciones de los grupos políticos y dentro de la Comisión Plenaria de Economía e Interior hay una proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa al reconocimiento del Estado de Israel, de Palestina. Tiene la palabra, señor secretario. Dicha proposición se sometió a dictamen previo en la Comisión Plenaria de Economía e Interior del 28 de diciembre. En la misma, la propuesta suscrita por la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tras la exposición de motivos, traslada al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, instar al Gobierno central a mostrar su oposición a la decisión unilateral de los Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel. 2. Instar al Gobierno central para que en los diferentes foros internacionales defienda el cumplimiento por todas las partes de las resoluciones de las Naciones Unidas. 3. Instar al Gobierno central al reconocimiento del Estado palestino. Y 4. Que el Ayuntamiento de Oviedo muestre su queja por escrito ante la Embajada de los Estados Unidos en España por la decisión tomada en relación a la capitalidad de Jerusalén. Esta proposición fue dictaminada favorablemente con los votos a favor de los representantes en la comisión de los grupos Somos Oviedo, Socialista e Izquierda Unida, los votos en contra de los representantes del Grupo Popular y las abstenciones del representante del Grupo Municipal Ciudadanos. Para defender la propuesta tiene la palabra Cristina Pontón. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, presentamos esta moción a finales del mes de diciembre, en un momento que era sumamente delicado, lo sigue siendo, ¿no? Pero en el que asistíamos a la última provocación de Estados Unidos, que reconocía a Jerusalén como la capital de Israel, incumpliendo los acuerdos internacionales, entre ellos la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue adoptada el 20 de agosto de 1982 y condenó el intento de anexión de Jerusalén Este por parte de Israel y estableció que ninguno de los Estados miembros de la ONU tuviera misiones diplomáticas en Jerusalén. Una vez más, por lo que parece, el imperialismo norteamericano es aliado del sionismo para desestabilizar la zona. Una vez más, queda claro su apoyo a las fuerzas de ocupación israelíes. Y una vez más, los movimientos de apoyo al pueblo palestino y su resistencia contra el gobierno israelí se hicieron oír. El pueblo palestino se movilizó en esta ocasión y, como siempre, contra la represión del ejército sionista y en la que se causaron miles de heridos, 20 muertos y cientos de detenidos. La comunidad internacional en esta ocasión fue más contundente, hasta el extremo de conseguir la unidad de todos los países islámicos con la aprobación de la resolución del día 18 de diciembre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, planteada en los términos de defender a Jerusalén Este como territorio palestino. Hubo 14 votos a favor, 1 en contra, obviamente, de Estados Unidos, que, como no, vetó esta resolución. Finalmente, y a instancias de la delegación palestina en la ONU, se votó una resolución en el plenario de Naciones Unidas con 128 votos en contra de la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de la entidad sionista, 9 a favor, 2 de ellos de Israel y Estados Unidos, y 35 abstenciones. Y España, pues sorprendentemente, votó en contra de Estados Unidos. Este tipo de votaciones demuestran el reconocimiento del derecho de Palestina frente a la ocupación israelí. Pero también es cierto que acaban siendo papel mojado frente a las decisiones del imperio y sus intereses geoestratégicos, económicos, políticos y militares, para cuya defensa no duda en promover cuantas guerras, golpes de Estado o sostenimientos de regímenes antidemocráticos considere oportunos. El Estado español debe de dar un paso adelante frente a esta barbarie que ya dura más de 70 años. La comunidad internacional tiene que plantarle cara al imperialismo norteamericano. Debemos reconocer el Estado palestino. Y lo explicamos en la moción, pero quiero resaltar algunos párrafos de la misma que refuerzan esta necesidad. La decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel es una nueva agresión al pueblo palestino que soporta desde hace décadas una ilegal y feroz ocupación militar israelí, y es una grave irresponsabilidad del presidente Trump, que certifica lo que ya hace tiempo era una evidencia: que Estados Unidos no es un mediador imparcial con capacidad para liderar ningún tipo de negociación de paz entre Palestina y sus ocupantes, que el llamado proceso de paz no existía, que era una quimera encaminada a dar excusa a la comunidad internacional al no tomar ningún tipo de medida punitiva contra el régimen israelí mientras éste iba extendiendo sus asentamientos ilegales y enterrando la llamada solución de los dos estados. Que las frecuentes y generosas concesiones de la Autoridad Nacional Palestina, cuyo objetivo era la búsqueda de reconocimiento internacional para que fuese desbloqueada la situación que perpetúa una ocupación que dura ya casi 70 años, han sido totalmente estériles. Israel
ha impuesto desde hace décadas una atroz segregación sobre los palestinos. Las fuerzas israelíes de ocupación bloquean las carreteras de Cisjordania. Han construido verdaderas jaulas para humillar y controlar la circulación de los palestinos por sus propias carreteras. Sus fuerzas armadas no dudan en disparar contra la población civil. La aviación bombardea con frecuencia las ciudades palestinas, roban tierras, les roban el agua, las propiedades, incautan y derriban sus viviendas. En resumen, asedian a los palestinos para que abandonen Jerusalén Este, en una práctica de limpieza étnica que entronca con la que hicieron en 1948 tras la proclamación del Estado de Israel. En los últimos días hemos visto en una de las actuaciones regulares del ejército israelí la detención de la joven de 16 años, Ahmed Tamimi. La detención de esta joven activista palestina se hizo viral. Llegó a los medios de comunicación, porque bueno, parece que lo que nos sale en la tele no existe, a pesar de los años de lucha, de resistencia y de solidaridad. Y visibilizó la realidad que viven cientos de miles de palestinos día a día en los territorios ocupados. La ocupación militar, la represión y la violencia como armas que utiliza el ejército israelí para combatir la resistencia del pueblo palestino frente a la ocupación de su territorio y la expulsión de los palestinos de su territorio. Ya van más de 5 millones de refugiados palestinos. El caso de Ahmed Tamimi es un ejemplo más de la situación que viven los palestinos actualmente. Según datos de noviembre de 2017, hay 6.164 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes, de los cuales 59 son mujeres y 311 son menores. Desde Izquierda Unida entendemos que se debe de avanzar, que el Estado español debe posicionarse claramente reconociendo el Estado palestino, y así lo pedimos en esta moción que hoy presentamos y para la que pedimos el voto a favor de este Pleno. Moción en la que se explica exhaustivamente por qué España debe reconocer este Estado. Gracias. Palabras. Sí, tiene la palabra por Ciudadanos Luis Zaragoza. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Efectivamente, muchas de las resoluciones internacionales acaban siendo papel mojado. Pero bueno, para eso está el Ayuntamiento de Oviedo y este Pleno, para poner solución a esas cuestiones que no logra solucionar la política internacional. Ciudadanos tiene la suerte de contar con diputados, tanto en el en el Parlamento Nacional como en el Parlamento Europeo. Y ahí es donde pues se fija la posición y se explica cuál es, que es una posición también clara y definida. Ciudadanos considera que la mejor solución propuesta hasta la fecha para resolver el conflicto es la vía de los dos Estados, propuesta por Naciones Unidas y apoyada por los principales actores internacionales. Y eso es lo que defienden nuestros diputados en los foros que tienen ese alcance internacional. Y nos liberan a los concejales de dedicarnos a estas cuestiones de política internacional para poder dedicarnos a las cosas de Oviedo, porque este ayuntamiento es un ayuntamiento que, como todos ya a estas alturas sabemos, pues exige mucha dedicación a los concejales, a todos. A mí me consta que obliga a los concejales, sobre todo a los concejales de gobierno, a mantener una gran actividad y a dedicarle muchas horas. Y precisamente dentro de esa actividad pues comprendemos que es que no se puede con todo, porque es un ayuntamiento que te lleva muchísimo tiempo. Por eso comprendemos, por ejemplo, que ese afán de remunicipalizar que trajo el Gobierno, pues ahora ya haya pasado y ahora vayamos todo a las privatizaciones. Ahora queremos vender las plazas de cinturón verde a través de una empresa privada. Queremos gestionar el turismo a través de una empresa privada, los festejos a través de una empresa privada, porque entendemos que es que hay tanto trabajo que los concejales no pueden desarrollarlo todo. Y en gran parte, como escuchamos más de una vez, la culpa es de Montoro. Y la culpa es de Montoro porque efectivamente limita la capacidad de contratación de los ayuntamientos. Otra cosa es que limita el número de personal que se puede contratar, pero aquel personal que se puede contratar, pues tampoco hacemos nada para contratarlo porque no conseguimos sacar adelante las convocatorias. En fin, entendemos que el excesivo trabajo que tienen los concejales de gobierno, pues nos lleva a esos sobresaltos de tener que contratar la cabalgata de Reyes pues justo 48 horas antes,
o de contratar o estar todos los años que no sabemos si vamos a tener escenario o no de San Mateo, porque se tiene que hacer deprisa y corriendo, y a veces pues tenemos que fraccionar contratos para poder llegar al máximo. Entendemos por eso que, dado el trabajo que tienen todos los concejales, pues deberíamos repartirnos la carga de trabajo, dejar la política internacional para los parlamentos nacionales o para el Parlamento Europeo e intentar traer a este ayuntamiento pues eso, asuntos, no esperar a la última fecha para solucionar lo de la SOF. Teníamos 6 o 8 meses sabiendo que se acababa el convenio de la SOF y esperamos a última hora. Entonces, pues como es tradición ya en este partido, estos asuntos internacionales sobre los que no vamos a profundizar porque se lo dejamos a nuestros diputados, pues nos abstenemos siempre y esperamos que animamos al Gobierno a que siga dedicándose a los asuntos municipales. Vamos a advertir ya desde ahora que San Mateo es en septiembre, porque todos los años parece que nos pilla por sorpresa, y que vamos a continuar dedicándonos en cuerpo y alma a los asuntos municipales. Mientras tanto, pues bueno, esperemos que con esto de instar, que es una cosa que también se hace mucho, aquí da la impresión de que solo instamos cuando se transmite una imagen que no es cierta. Este ayuntamiento trabaja mucho, esto lo digo totalmente en serio, es que da mucho trabajo. Entonces, si uno ve lo que se trae al Pleno, pues parece que pasamos la vida instando a unos sitios, a otros y haciendo poco, cuando no es cierto, que se hacen muchas cosas. Entonces, yo confío mucho más en que el Gobierno siga dedicándose a las tareas de gobernar la ciudad de Oviedo y esperemos, eso sí, que se resuelva el problema internacional o cualquier otro de los que nos traigan, y que Donald Trump tome buena nota de lo que se decida hoy aquí. Nada más, gracias. ¿Alguna palabra más? Sí, tiene la palabra Covadonga. Gracias, presidente. Buenas tardes. Traen ustedes a este pleno una proposición en la que instan al Gobierno de España a mostrar su oposición a la decisión unilateral de los Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel y a defender en los diferentes foros internacionales el cumplimiento por todas las partes de las resoluciones de las Naciones Unidas, así como el reconocimiento del Estado palestino. Tratándose de un asunto sobre el que trabajan tanto la Comisión de Exteriores del Parlamento como el Intergrupo sobre Palestina, que integran diputados de todos los partidos, conviene recordar que en noviembre de 2014 el Congreso de los Diputados ya aprobó, con modificaciones de enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular, la proposición no de ley del Grupo del Parlamentario Socialista sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. El Gobierno de España ya ha reiterado en diversas ocasiones su posición sobre el estatus de la ciudad de Jerusalén, que coincide con la recogida en diversas resoluciones de las Naciones Unidas. Jerusalén constituye una de las cuestiones centrales del proceso de paz y debe ser objeto de negociaciones entre israelíes y palestinos. La mejor forma de garantizar las aspiraciones de las dos partes es la solución de dos estados, Israel y Palestina, viviendo juntos en paz y seguridad. El estatus final de Jerusalén deberá ser la consecuencia de estas negociaciones. Las partes son las que tienen que entrar en conflicto y apoyaremos a la ONU, a la Unión Europea y demás, siempre y cuando sea todo por la paz de ambos territorios. Israel y Palestina deben buscar una solución definitiva y negociada a este conflicto que dura desde 1948. Es necesario que las partes relancen un proceso político que les permita vivir en paz. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha explicado que cualquier solución para el conflicto de Oriente Medio que no contemple la convivencia de dos estados será peor, tanto para los israelíes como para los palestinos, y ya ha afirmado que los Estados miembros no van a mover las embajadas en alusión a la petición de Netanyahu de que los europeos sigan el ejemplo de Estados Unidos. Sobre la decisión tomada por el presidente estadounidense Donald Trump sobre Israel, consideramos que es contraproducente y que no contribuye a la paz. Desde el Gobierno de España se va a seguir trabajando con las partes, así como con otros países e instituciones que quieran contribuir a la paz para que esa meta pueda ser posible. La Unión Europea espera que Washington presente lo antes posible su propuesta de paz en Oriente Medio, tantas veces prometida y otras tantas retrasada. Por tanto, este grupo municipal se va a abstener en la votación, respaldando la posición del Gobierno de España y de la Unión Europea, pues consideramos que cualquier solución distinta sobre el actual estatus de Jerusalén fijado por Naciones Unidas debe ser acordado mediante el diálogo entre palestinos y israelíes, tal y como se establece en varias resoluciones de la ONU. En definitiva, creemos que adoptar de forma unilateral y sin diálogo ninguna decisión sobre el estatus de la Ciudad Santa no contribuye al proceso de paz que todos deseamos. Muchas gracias. Sí, más palabras. Tiene la palabra Cristina Pontón. Sí, bueno, no me cabía ninguna duda de que aquí había personas, señor Zaragoza, como usted,
que iban a intentar echar balones fuera, buscando disculpas ya excesivamente manidas como que este tema excede al ámbito municipal. La verdad es que esta moción es del primer curso de sensatez. Los derechos humanos tienen que defenderse en todos los ámbitos, desde el ayuntamiento más pequeño hasta la ONU. Desde este pleno hemos instado a administraciones superiores una y otra vez, incluso ustedes también, algunas veces que les convenía. Porque, aunque sabemos que no tenemos margen de maniobra, nuestra obligación es no quedarnos de brazos cruzados, sobre todo cuando se vulneran los derechos de las personas. Y no hay mayor vulneración de los derechos de las personas que una guerra, como es este caso. Puede elegir el lado fácil o lo que usted llama que le liberen los diputados nacionales. Pero si le liberan los diputados nacionales, haga usted su trabajo. Y entonces traiga mociones para todos estos balones que nos acaba de echar fuera de San Mateo, de Carnaval, de la cabalgata, todo eso, en el tiempo que a usted le dejan libres sus diputados, tráigalo aquí en forma de moción. Y no mezcle aquí churrasco merinas que no tenía nada que ver. Justifíquese con los kilómetros que separan a Oviedo de Jerusalén, si eso le hace sentirse más cómodo, pero lo que no va a poder evitar es que esa posición suya revele que en el fondo son unos insolidarios capaces de justificar cualquier tipo de injusticia. Más palabras. Tiene la palabra Luis Zaragoza. Gracias, señor alcalde. Balones fuera, luego reconocemos que no tenemos margen de maniobra, pero no nos quedamos de brazos cruzados. Eso es precisamente lo que hace, quedarse de brazos cruzados, porque hacen declaraciones que no sirven absolutamente para nada, son simbólicas, pero luego nos echan en cara y dicen que no traemos mociones. Hombre, claro, porque ustedes nos las bloquean en las comisiones, que para eso tienen mayoría, para eso aplican el rodillo. Claro, nosotros llevamos las mociones a la comisión, ustedes votan en contra y luego las tenemos que traer, las que podemos, alguna de urgencia. Hoy traemos una, ¿nos la va a votar a favor para que podamos hablar de ella, para que podamos debatir? No, esa nos la votan en contra, porque el debate sobre los asuntos municipales aquí no interesa. Aquí interesa hablar de Trump, que es malísimo, y diciendo que Trump es malísimo parece que nosotros nos convertimos en buenos. Pues no, mire, es que es el problema. Yo le puedo soltar, se lo voy a soltar un poco ya que tengo tiempo, voy a aprovechar la ocasión. Mire, la ciudad de Jerusalén está dividida en dos sectores, el occidental de población judía y el Jerusalén oriental de población palestina. En 1967 Israel, durante la Guerra de los 6 Días, ocupó Jerusalén Este y desde 1980 la administra como un municipio unificado, sin reconocer las reclamaciones de las autoridades palestinas sobre su sección de Jerusalén. Esta decisión provocó la aprobación de una resolución, la 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que declaró nula la ley israelí e instó a todos los países miembros a trasladar sus embajadas fuera de Jerusalén. Desde entonces, todas las embajadas extranjeras de Israel están en Tel Aviv. Puedo seguir con el discurso. ¿Sabe qué pasa? Que es que este discurso no es por lo que nos pagan los ovetenses. Aquí nos pagan por traer asuntos y resolver los problemas de Oviedo. Que usted quiere instar, que muy bien, que se ponga el pañuelo palestino, que vaya a las manifestaciones, que inste al gobierno en el Parlamento, que tienen representantes. Pero aquí nos pagan precisamente por traer mociones, esas que ustedes nos bloquean en las comisiones, para que aquí no se hable de asuntos municipales, para que a ustedes no se les vean los colores sobre las cosas que no hacen. Es muy fácil, 14 a favor, deniegan el paso de la comisión. Lo tiene muy fácil. Moción de urgencia de Ciudadanos que se va a presentar. Vote a favor para que se pueda discutir sobre cosas de Oviedo. Pero luego vamos a ver, lo vamos a ver todos. Va a levantar la manita y va a decir, no, que no pase la moción. Y todavía dice que no traemos mociones. Manda carayo. Nada más. Las palabras. Sí, tiene la palabra Covadonga. Gracias, presidente. Nosotros reiteramos la posición de nuestro grupo. Desde el Partido Popular respaldamos la posición del Gobierno de España, que coincide con diversas resoluciones de Naciones Unidas. En cuanto al reconocimiento del Estado palestino, el responsable de Exteriores del Gobierno de España ya ha dicho que espera el reconocimiento del Estado palestino en los próximos meses. Un reconocimiento vinculado a un acuerdo amplio en el seno de la Unión Europea que debe tener como objetivo contribuir también a un futuro acuerdo de paz entre Israel y Palestina. El Gobierno de España tiene un compromiso con la pervivencia en la zona de 2 estados, Israel y Palestina, 2 estados democráticos, soberanos y seguros. Y esta posición ha sido respaldada por el propio ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, en su visita a nuestro país en el mes de noviembre, donde expresó su respeto por la posición española y agradeció a nuestro país todo el apoyo en los preparativos para el Estado palestino. Muchas gracias. Sí, ¿más palabras? No hay más palabras. Pasamos a votar el dictamen de la comisión. Votos a favor del dictamen de la comisión. 14 votos a favor. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones.
13. Queda aprobado el dictamen de la comisión. Y pasamos al siguiente punto del día, que se refiere a proposiciones de urgencia. Tiene la palabra el señor secretario. Constan presentadas, de acuerdo con los plazos establecidos en el Reglamento Orgánico del Pleno, 4 proposiciones de urgencia, siguiendo el orden de presentación. Número 1 del año 2018, presentada por el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, en relación al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía municipal. Tras la exposición de motivos del texto, se concluye trasladando al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: que el Pleno de este Ayuntamiento inste al Consejo Económico Administrativo de Oviedo a realizar un informe sobre la situación del impuesto potestativo de plusvalía en Oviedo tras las sentencias del Tribunal Constitucional, así como una propuesta de actuación para adecuar la actuación municipal a la realidad del impuesto tras las sentencias del Tribunal Constitucional. Sí, para defender la urgencia tiene la palabra el Bispacho de Ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Antes de nada, desear un feliz año a todos los ovetenses que nos siguen en el Pleno y, bueno, también a todos los ovetenses en general. La urgencia se explica de una manera muy sencilla. Durante el trámite de aprobación de los presupuestos de 2017, se lo dijimos claramente al señor concejal de Economía, los ingresos que se presupuestaban eran irreales y uno de los factores era la sentencia que desde el Tribunal Constitucional afectaba a la plusvalía en el caso de pérdida. Estamos inmersos ya en el debate presupuestario y podemos decir que de manera tardía el señor concejal Rubén Rosón se ha dado de bruces con la realidad de la que le alertábamos y ha reflejado en los presupuestos de 2018 lo que Ciudadanos reclamaba. Es a día de hoy que, de todas maneras, este gobierno tripartito no ha hecho nada en absoluto con respecto a la gestión del tributo llamado la plusvalía. Y no ha hecho nada pese a la desesperación, palabras literales, de los funcionarios que se encuentran sin una instrucción y sin ninguna pauta a seguir. Ya solo este hecho tendría que ser suficiente para tratar este asunto con la debida premura y que ustedes aceptaran la urgencia. Es por eso que reclamamos, además también en esta moción que presentamos, que desde el Pleno se inste al Consejo Económico Administrativo de Oviedo a realizar un informe sobre la situación del impuesto potestativo de la plusvalía en Oviedo, así como una propuesta de actuación para adecuar la actuación municipal a la realidad del impuesto tras la sentencia del Tribunal Constitucional. No sean ustedes soberbios y pidan información a un órgano adecuado. Gracias. Para defender la urgencia tiene la palabra Rubén Rosón. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen y a todas las que nos siguen en este pleno. Se equivoca de Espacio Ciudadanos por enésima vez y no será por las veces que se lo dijimos en las comisiones. Quien debe actuar, Luis, en la modificación de la plusvalía, como recoge las sentencias del tribunal, es el Ministerio de Hacienda, el señor Montoro, no este concejal. Así que, por favor, por enésima vez, es verdad que tenéis la potestad de volverlo a incluir aquí, que se hable un minutito, para ver si de alguna manera sacáis un titular, pero por enésima vez te lo digo, estáis equivocando a quien instáis. En este caso debe ser el Ministerio de Hacienda. Os lo repetimos incesantemente este año en las comisiones, pero parece que no hay más sordo que el que no quiere oír. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la urgencia? 13. ¿Votos en contra de la urgencia? 14. Decae por no ser urgente y pasamos al siguiente asunto. Siguiendo el orden de presentación, número 2 de 2018, suscrita por el portavoz del Grupo Municipal Popular en relación con la parada semanal obligatoria del sector del taxi en Oviedo. Tras una exposición de motivos, se traslada al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Oviedo paralizará la aplicación de la medida de parada semanal obligatoria, ya que la misma causa un evidente perjuicio a los profesionales y asalariados del taxi y de forma directa a los usuarios del servicio, que se verán expuestos, sin duda alguna, al pago de mayores carreras. Sí, para defender la urgencia tiene palabra Gerardo Antuña. Gracias, presidente. Vamos a ver si con esta moción acertamos un poco más. No tenemos que ir a Montoro ni a Naciones Unidas. Intervengo para defender una moción clara que ya trajimos y ya se nos negó la palabra el mes pasado sobre la parada obligatoria del taxi. ¿Y por qué no es una buena decisión? No es una buena decisión porque ha sido tomada sin el consenso con el sector, porque el sector no la apoya. Pero no solamente por eso, sino porque esta medida se va a venir en contra de los ovetenses y de los que nos visitan cada día en nuestra ciudad. Es fácil la ecuación. Si reducimos los taxis en la calle, el coste para el usuario será más caro. La distancia que tiene que recorrer el taxi será mayor y, por lo tanto, la carrera, como coloquialmente lo llamamos todos, será más cara. Es sabido por todos que el panorama en el tema del taxi a nivel nacional e internacional es convulso.
De hecho, aún está reciente la sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea en el tema del Uber, de los vehículos con conductor, en que les daban la razón a los taxistas que se habían quejado y que también trajimos una moción en ese sentido a este mismo pleno, porque son taxistas de Oviedo, no son taxistas ni de Jerusalén ni tampoco amigos de Montoro, son de esta ciudad. Por lo tanto, veremos qué se justifica para no tramitar la urgencia. Después de haber traído esa moción para intentar regular los Uber, ahora traemos una moción para paralizar una medida que no tiene ninguna razón de ser, que solo perjudica a los usuarios, a los propietarios y también a los asalariados del taxi. Porque es fácil. Si hay menos taxis, hay menos días para cotizar, hay menos días para trabajar y menos días para que esas más de 300 familias que hay viviendo del mundo del taxi tengan capacidad de recursos. Por lo tanto, pedimos al Gobierno, primero, que debatamos esta moción y segundo, que paralicen esa decisión. Una decisión, insisto, que nadie ha dicho todavía cuántos taxis son los que supuestamente sobran en cada parada, más allá de un largo de sí, hay muchos taxis, como se han producido en distintas reuniones con los miembros del colectivo de los taxis. Simplemente una más. Acabo ahora mismo. Si no son capaces de querer entrar en el debate de esta moción, hoy nos acompañan distintos representantes del colectivo del taxi. En potestad del alcalde o del presidente de este pleno está la posibilidad de que les dé la palabra, como ha habido infinidad de veces que se ha dado la palabra. Le pide el Grupo Popular, y estoy seguro que nadie que crea en la democracia que esté sentado en esta mesa la negará, la palabra a los profesionales del taxi que hoy han venido a seguir esta corta pero intensa sesión. Muchas gracias. Para defender la no urgencia, tiene la palabra Ricardo Fernández. Sí, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Vamos a ver, lo que no era urgente hace 2 meses, cuando se planteó la derogación del artículo 43 de la ordenanza reguladora del taxi en el Ayuntamiento de Oviedo, no es urgente 2 meses después. No cambia absolutamente nada en el estado de cosas porque las medidas que se han propuesto son exactamente las mismas. Mire, no voy a extenderme mucho, pero sí le diré que desde el mes de octubre, ya con anterioridad por parte de este concejal se había hecho referencia a que existía una voluntad de abordar cuestiones que ustedes en el periodo que les correspondió gobernar no abordaron, entre ellas el descanso mínimo obligatorio. Descanso mínimo obligatorio. Y eso es lo que se ha planteado. Y se ha planteado con arreglo a un criterio técnico. No es porque a mí me haya apetecido fijar una cifra de taxis que se retiren de circulación. Le diré que ustedes, en algunos lugares donde han gobernado, han aplicado el descanso, consensuado en unos casos y en otros no. Y le diré que donde lo han aplicado, y le recuerdo que está prácticamente vigente de una manera o de otra en las poblaciones de Asturias de más de 50.000 habitantes y que está vigente prácticamente en todo el país, le diré que las carreras no son mayores, le diré que no afecta a los puestos de trabajo y no afecta a la conciliación. En ninguno de los sitios donde existe se ha derogado, en ninguno de los sitios donde existe se ha dado marcha atrás y sigue manteniéndose después de muchísimos años. Esa es la realidad. También le diré que he mantenido reuniones, que he mantenido contactos con el propósito de intentar alcanzar un acuerdo y que desde luego por mí no va a quedar. Todavía, después de finalizar este pleno, tengo citados a los representantes de las asociaciones y me voy a reunir con ellos. Y mantendré todo el diálogo que sea necesario, pero también reivindico una cosa, la capacidad de la Administración para poder regular aquellas cuestiones que son de su competencia. Y eso lo tengo muy claro desde el punto de vista ideológico y también desde el punto de vista de la defensa del interés general. Sigue acabando, Ricardo. Pasamos, en primer lugar, a votar la urgencia del asunto. Votos a favor de la urgencia. 13 a favor. Votos en contra de la urgencia. 14. Se considera que el asunto no es urgente y, por tanto, al no haber asunto, no procede intervenir sobre él en este momento. Continuamos con el siguiente punto de orden del día. Alcalde. Por favor. Por favor.
se está aplicando la normativa y si no es así, que me corrija, señor secretario. No me quiere corregir. Por tanto, entiendo que no procede la corrección. En consecuencia, lamento tener que corregirlo a usted. Y pasamos al siguiente punto de orden del día. Alcalde, ¿podría Sí. darme una cuestión de orden? Orden, no hay ningún desorden, Sí, Gerardo. sí, hay un desorden. Si me permite... No, el sí le desorden podrá solamente decir- que usted pueda plantear, nada más. ¿Me permite? Si me quiere retirar la palabra, me la retire. Si me deja... No hay asunto. No, si estoy hablando de otra cosa, cuestión de orden. Le reformulo. Hay un artículo dentro del reglamento que permite, una vez terminado el pleno, darle la palabra al colectivo que lo ha solicitado. Cuando acabemos ¿Se lo va el a pleno, plantear? se planteará esa cuestión. Pero, por tanto, lo que he hecho hasta ahora es correcto, porque he dicho que al no haber asunto no había Puedo lugar explicar la a diferencia seguir entre lo que es bueno. hablando sobre él. Pasamos al siguiente punto de orden del día. La tercera de las mociones de urgencia, también suscrita por el portavoz del Grupo Municipal Popular, relativa a la erradicación de especies exóticas invasoras en el municipio de Oviedo. Tras la exposición de motivos correspondiente, la propuesta de acuerdo que se traslada al Pleno tiene los siguientes puntos. Primero, el Ayuntamiento de Oviedo acometerá la identificación de espacios y zonas del municipio afectados por la presencia de especies exóticas invasoras para proceder a su control y erradicación. Segundo, el Ayuntamiento de Oviedo dispondrá o contratará equipos para llevar a cabo el control y la erradicación de especies exóticas invasoras en el término municipal en el inmediato ejercicio 2018, para que comiencen esos trabajos en el plazo más corto de tiempo posible. Para llevar a cabo dichas actuaciones, el Ayuntamiento podrá requerir a los titulares de terrenos que faciliten información y acceso con el fin de verificar la presencia de especies exóticas invasoras y, en su caso, tomar las medidas adecuadas para su control. Tercero, al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Oviedo solicitará al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado, para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, así como de la Administración del Principado de Asturias, a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, competente para la propuesta y ejecución de la política de Gobierno regional en materia de medio ambiente, protección de espacios naturales y de especies silvestres, el paisaje o la biodiversidad, y las propias de conservación y aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas en aguas continentales, los recursos económicos y el apoyo técnico necesarios para llevar a cabo el control y erradicación de especies exóticas invasoras en el municipio de Oviedo. Gracias. Para defender la urgencia, tiene la palabra Fernando. Buenas tardes. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Oviedo presenta para su discusión y aprobación esta moción con la que quiere hacer reconsiderar al tripartito su posición sobre este particular, la erradicación de especies exóticas invasoras en el municipio de Oviedo. Lo cierto es que el acoso y deterioro que estamos padeciendo en el territorio del Principado y del que no es ajeno el municipio de Oviedo con las especies exóticas invasoras es tremendo. Es muy grave y no admite seguir mirando para otro lado como ustedes se cansan de hacer. En Asturias, la colonización de especies exóticas invasoras no solo se circunscribe, y voy a decirlo porque ya era la gracia, ¿no?, de esta intervención, que solo íbamos a hablar del plumero de la Pampa, no solo se circunscribe al plumero de la Pampa. También tenemos la mimosa, el picudo rojo, la uña de gato, la avispa asiática. Constituyen algunos ejemplos de amenaza para la biodiversidad y la conservación de especies autóctonas. Yo creo que la respuesta de una administración responsable o de unos representantes que presumen del giro dado con sus políticas de la defensa de los intereses colectivos, el medio natural, y sobre todo no es la respuesta que espera una entidad local de la categoría y capacidad económica del Ayuntamiento de Oviedo. Este Gobierno se pasa el día sacando pecho de sus formas, pero luego se queda como un municipio ridículo, preocupado por si tiene o no competencia o capacidad para enfrentar una cuestión que es puramente municipal, que sí que responde al círculo de intereses que le expropia un concejo, como sucede con la imagen que se presenta, y la entrada a Oviedo es un verdadero, por horrible, espectáculo. No se trata ahora de determinar quién haya contribuido o no a llegar a este punto, se ha llegado a él. Esta ya es una cuestión anecdótica en este momento. Lo que es verdaderamente importante es acabar con unas plagas que se extienden de forma irremediable sin que el municipio haga nada por atacarlas. Ustedes se llenan la boca con el recurso a las estrategias que de forma coordinada entre las diferentes administraciones públicas
frente a las especies exóticas invasoras se han de poner en funcionamiento. Pero estas estrategias no llegan, sino que dejan mucho de desear, no satisfacen a los consistorios asturianos. Hasta tal punto no les gustan que muchos ayuntamientos asturianos y el voluntariado correspondiente se han activado para disminuir la acción de las especies invasoras. Y, sorprendentemente, en el caso de las entidades locales asturianas, hablamos de consistorios que no tienen ni los recursos económicos ni los recursos personales de los que disponen los municipios más importantes de la región. Hablo San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Noreña, Salas o Tapia Casariego, por citar algunos de los que se han puesto manos a la obra sin eludir el bulto. Eludir el bulto, que es lo que hemos hecho hasta ahora en el Ayuntamiento de Oviedo, de la mano del actual Gobierno, escudándose en los mismos motivos que les hacen, por el contrario, atender con total naturalidad otras situaciones. Dispongan y contraten equipos en este año 2018 para llevar a cabo el control y la erradicación de especies exóticas invasoras en el término municipal, para que comiencen esos trabajos en el plazo más corto de tiempo posible. Requieran de los titulares de terrenos que faciliten información y acceso con el fin de verificar la presencia de especies exóticas invasoras y, en su caso, tomar las medidas adecuadas. Soliciten al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, los recursos económicos y el apoyo técnico necesario para llevar a cabo el control y la erradicación de especies exóticas invasoras. Pueden hacerlo. Esas administraciones tienen competencias y recursos que ofrecer a los ayuntamientos, pero esas administraciones no van a ser, en la mayor parte de los casos, los ejecutores finalistas. Quien realmente puede encomendarse de esta tarea son los ayuntamientos, porque son la administración más cercana e inmediata al problema. La administración que tiene capacidad para actuar más rápido sobre el terreno, y ahí debería estar el Ayuntamiento de Oviedo. Pónganse a ello, por favor. No escurran el bulto y realicen este trabajo. Muchas gracias. Para defender la urgencia, tiene la palabra Nacho del Páramo. Perdón. Bueno, buenas tardes a todas las personas. Estimado Fernando, aparte de que, como bien has dicho, este es un tema que ya hemos tratado incluso en este mismo pleno y que se ha aprobado, quisiera aclarar varios temas. En primer lugar, este ayuntamiento está al servicio del Gobierno de la Nación, responsable de la coordinación para acabar con las plagas a las que usted alude. También lo estamos al servicio, como ya se dijo también en la Comisión de Urbanismo, del Gobierno de Asturias, quien es el que tiene las competencias directas sobre el control de las especies invasoras. Seguimos trabajando también de manera directa, como hemos hecho hasta ahora, por lo que su moción, aparte de redundante, no parece urgente. Esperamos que esta moción al menos sirva para que el Partido Popular deje de criticar la inclusión de personal en el Departamento de Medio Ambiente en estas labores, como se hizo en su día, diciendo que atendía a otros intereses o competencias que no eran las suyas. Por último, esperamos que el Gobierno de la Nación y el Gobierno autonómico pues estén a la altura de los retos que se plantean, que no son escasos y es difícil de solucionar. Por eso ya hemos hecho una moción determinada para poder, entre otras cosas, pedirles recursos y trabajo en esta materia, y que sepan, como ya saben, porque les hemos remitido varios escritos, que aquí tiene un ayuntamiento dispuesto para colaborar, repito, en la medida de lo posible, en todo lo que puedan para la eliminación de las distintas especies invasoras que tiene este concejo. Por eso mismo, reitero, de igual manera que esta es una propuesta reiterada, que no urge. Gracias. ¿Votos a favor de la urgencia? 13. ¿Votos en contra de la urgencia? 14. Decae por no ser urgente. Y pasamos al siguiente asunto. Tiene la palabra, señor secretario. La cuarta de las últimas proposiciones de urgencia presentadas, al número 4/2018, suscrita igualmente por el portavoz del Grupo Municipal Popular y en relación a este caso con las actuaciones a desarrollar en el Auditorio de Oviedo Príncipe Felipe. Tras la exposición de motivos, la propuesta de acuerdo que se traslada al Pleno dice lo siguiente. El Ayuntamiento de Oviedo procederá de forma inmediata a la ejecución de las obras necesarias para dotar al Auditorio de Oviedo Príncipe Felipe de los más exigentes requerimientos en materia de seguridad, en especial en relación contra la protección frente a incendios, tratando de hacerlo, tal y como sucede a día de hoy, respetando la actividad diaria del equipamiento cultural. Sí, para defender la urgencia tiene la palabra José Ramón Pando.
Muy buenas tardes a todos. Llevamos desde marzo de 2016, que es cuando el Ayuntamiento recibió el informe de Prima sobre las deficiencias de protección contra los incendios del Auditorio Príncipe Felipe, esperando al equipo de gobierno y a este tripartito que actúe. El primer informe de una cola de informes en manos de este gobierno. En marzo de 2017 se encargó un informe al técnico señor José Luis Pérez Lozao. Este informe técnico fue entregado en agosto de 2017. Otro informe más en la cola de informes del tripartito. En septiembre de 2017, el alcalde y la concejala Ana Rivas reciben la conclusión de este primer informe y también reciben un informe de los técnicos de patrimonio. Otro informe más. El alcalde actúa con una resolución de alcaldía, causando una alarma social sobre la seguridad del auditorio y reduciendo el aforo para todas las actividades, conciertos y los premios Princesa Asturias, un acto muy importante de imagen para nuestra ciudad. También se actúa cerrando la cuarta planta, que son las salas de reuniones y salas de congresos. A finales de septiembre, la Junta de Gobierno encargó un informe técnico al señor José Luis Pérez Lozao, en el que al parecer se entregó al Ayuntamiento en noviembre de 2017. Otro informe más en la cola de este tripartito. Recientemente, en la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras, el 28 de diciembre de 2017, la presidenta Ana Rivas comunicó a la oposición lo siguiente, y leo el acta. La responsable de edificios municipales envió al alcalde, con copia a mí, el viernes por la tarde su informe sobre presentado por el señor Lozao en relación con el auditorio. Parece que hay una parte en la que no se está en acuerdo, pero creo que se considera válido a efectos de recepción. Pasaremos al grupos de la oposición una copia en formato digital. En conclusión, en el día de hoy y casi 2 años después no hay ni conclusiones, ni proyecto y ni obras. Y también quiero decir que este grupo político no recibió ninguna copia de formato digital de este último informe, como indica el acta de la comisión. Y Montoro esta vez no tiene Ramón, la culpa. llevas ya 20 segundos de más. Ya acabé. Gracias. Para defender la no urgencia, tiene la palabra Ana Rivas. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos siguen. La verdad es que no sé cómo se atreven a venir a decir aquí, a defender que esta es una moción de urgencia y que hay que hacer unas obras de urgencia, quien se ha pasado 16 años mirando para otro lado, desde el año en el 99 en el que se inauguró, incumpliendo cualquier medida básica de seguridad, como hemos podido comprobar en los últimos meses, no 2 años. ¿Cómo se atreve a decir que no somos eficientes o que estamos escondiendo la cabeza quien durante años ha evitado que se hagan informes? Es que les preocupa que haya informes. Claro, porque a ustedes no les interesó que hubiera informes. Por ejemplo, el que quedó pendiente de hacer por el Servicio de Extinción de Incendios cuando se inauguró el edificio, que quedó pendiente, hay un informe en el que se dice que la seguridad de la Casa Real, que va a utilizar una parte del edificio en la inauguración, está asegurada y que luego será un informe posterior que jamás ningún gobierno del Partido Popular ha reclamado. Claro, es que no les gustan los informes y así se tapan la cabeza y es que no existe. ¿Cómo se atreven a hablarnos de seguridad y de haber creado una alarma social quien durante años ha estado utilizando los espacios comunes del auditorio, los pasillos y los halls, a pesar de que en el único informe que tenemos de esa época se dice claramente que no se deben utilizar esos pasillos y han estado 16 años utilizándolos de manera inadecuada contra las medidas de seguridad establecidas? ¿Cómo se atreven a hablarnos de informes contradictorios cuando, claro, sí, cómo se atreven? Como que a ustedes no les interesaba que hubiera informes, así no hay contradicción que valga. Lo cierto es que durante años ustedes han estado escondiendo la cabeza y ahora, yo creo que por vergüenza, deberían esconderla de nuevo. Antes por dejadez, antes por tapar la cabeza y ahora por vergüenza. No deberían ir de gallitos, deberían de hacer ahora sí como la avestruz. Y lo cierto es que este gobierno no ha hecho más que resolver todas y cada una de las chapuzas de los gobiernos del Partido Popular que nos han ido saliendo a lo largo de estos años. Que hemos detectado el problema, que hemos planteado las soluciones de manera inmediata y las soluciones de futuro. Ya está bien. Pasamos a votar la urgencia. Votos a favor de la urgencia. 13. Votos en contra. 14.
decae por no ser urgente y pasamos al siguiente punto del orden del día. Perdón, a ruegos y preguntas. Dentro de este apartado de ruegos y preguntas, después de haber revisado el pleno último, entiendo que hay ahí 3 preguntas pendientes de responder. La primera de ellas es una pregunta del señor Llano Martínez sobre si estaban ya o no recepcionadas unas obras de rebajes de aceras según él había una serie de deficiencias en las mismas y según nos informan del servicio correspondiente, la respuesta es que a nivel administrativo aún no se ha hecho la recepción, pero por causas ajenas al contratista, no porque realmente se considere que haya obras disconformes. La obra se ha ejecutado conforme a proyecto y en condiciones para ser recibida, y el citado proyecto nos dicen que contemplaba determinados tipos de actuaciones y determinadas mediciones que son las que se han realizado. También contemplaba la ejecución de rebajes donde no los había y la colocación de franjas táctiles en algunos sitios en los que, preexistiendo rebajes, no disponía de franja guía. Parece que los badenes existentes desde hace años, sobre los que nunca nadie había mostrado reparo alguno, hasta precisamente ahora cuando se están ejecutando esas obras de mejora, es difícil de entender que es ahora cuando se están corrigiendo esas deficiencias se planteen esa preocupación en el momento de ser corregidas. Y también de señalar que en esas obras se actuaron sobre casi 400 pasos de peatones y que, bueno, que resulta un poco frustrante el que ahora cuando se corrigen, pues, existan esas críticas. Pasamos a la siguiente pregunta, pendiente de responder. Que es una pregunta de señor García Fernández, referente al proyecto de pabellón deportivo para el baloncesto. Ese proyecto en el cual había una consignación presupuestaria en el presupuesto aprobado en junio del 2017 de remanente de 200.000 euros. Como se sabe, ya estamos en 2018, ese presupuesto estaba cerrado y, por tanto, lo que se ha hecho es que en el presupuesto, estamos ahora en proceso de aprobación de 2018, hay esa consignación de ese importe para, una vez que el presupuesto pues, cumpla los trámites correspondientes de su aprobación, pues pueda por fin hacerse el proyecto en este año 2018. Y finalmente hay una tercera pregunta, que realmente son varias preguntas en una, realizadas por la señora Fernández Díaz sobre el asunto del IBI, que va a contestar, creo que el señor Rubén Rosón. Rubén, tienes la palabra. Muchas gracias. La primera pregunta se contestó con el tiempo, entiendo que es extemporánea. A la segunda, el ayuntamiento pues, no tiene potestad para obligar a nadie a interponer ningún recurso, con lo cual, evidentemente, la respuesta es no. Y a la tercera es que, por supuesto, que no se requerirán ni aportarán recibos adicionales a ningún vecino o vecina de Oviedo. Lo que el Partido Popular en semanas anteriores llevaba insinuando en prensa, insinuando que iban a girarse recibos, es sencillamente mentira, como ya dijimos antes. Nada más. Pasamos entonces ahora a un nuevo turno de ruegos y preguntas. ¿Alguna palabra? Sí. Vamos a ir por orden. Empezaré por Ciudadanos. En primer lugar, Luis Zaragoza, de Ciudadanos, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Quiero hacerle varias preguntas sobre 2 asuntos distintos. Mire, el primero es, en el acta de la Junta de Gobierno del pasado 22 de diciembre del 2017, se recoge la siguiente intervención de la concejal doña Ana Rivas. Dice: todos tenemos constancia de que hay diversos expedientes de gasto firmados por el concejal de Economía que no han podido finalizar su tramitación por detectar algún departamento municipal que no cumplía con los requisitos legales necesarios. Las preguntas que le hago son 3. ¿Cuáles son esos expedientes de gasto que no han podido finalizar su tramitación por esas razones?
¿Cuáles son los requisitos legales necesarios que no cumplían esos contratos? ¿Y qué departamentos municipales detectaron esa falta de requisitos? La segunda cuestión es también sobre un acta de la Junta de Gobierno de 14 de diciembre del 2017, donde también la concejal doña Ana Rivas dice que el concejal de Gobierno de Economía no ha firmado la correspondiente financiación para un contrato de sustitución de bocas de riego. De la lectura que hacemos nosotros de las actas, se deduce que existe un enfrentamiento, parece que hay un enfrentamiento entre la concejal de Infraestructuras y el de Economía, por el que este último bloquea el contrato promovido por doña Ana Rivas. Y yo sobre esto le pregunto dos cosas. La primera, si se ha desbloqueado ese contrato o si continúa paralizada la tramitación. Y la segunda, ¿cuántos meses lleva paralizado el contrato de sustitución de las bocas de riego? Y finalmente, para el caso de que ese contrato continúe bloqueado o paralizado, le hago un ruego al señor alcalde para que intervenga de manera inmediata para dar curso a ese contrato que afecta directamente a la seguridad de la ciudad, pues le recuerdo que estamos hablando de la sustitución de bocas de riego que parece que son necesarias y urgentes para los servicios de extinción de incendios y es evidente que eso supone un riesgo añadido. Nada más, gracias. Supongo que por parte de Ciudadanos no hay más preguntas, ¿no? En este momento, ¿no? Bien, son varias las preguntas que hace en esta exposición el concejal Luis Zaragoza. Son preguntas todas ellas muy a nivel de detalle, muy extensas, que prefiero contestar formalmente porque no quisiera hacer una respuesta genérica, que podría hacerla, pero seguramente que lo que procede es contestar de forma más completa, atendiendo a los diferentes aspectos de sus preguntas. Pasamos al Partido Popular. Algunas preguntas. Comienzo por el fondo, si os parece. ¿Ya no? Levantad la mano. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Con respecto a la contestación que se me ha dado del tema de las obras de rebaje de aceras, bueno, recordar un poquitín para los que no estéis tan pendientes de ello, que es una obra heredada del anterior equipo de gobierno, un proyecto que estaba completamente redactado por el equipo de Agustín Iglesias Caunedo, y que en el año 2015, cuando el tripartito comenzó a gobernar, pues dejó aparcado y decidió comenzar con él en el año 2017. Ese proyecto tenía rebajes de acera, creo recordar que no llegaba a ser 400, era alguno menos, pero bueno, el número que fuera exacto no es lo concreto, sino que había tres tipos de rebajes. Había unos rebajes en los que se hacía de forma integral porque había un bordillo muy alto. Había unos rebajes en los que se añadían losas con puntitos para que las personas con dificultades visuales pudieran acceder al paso de cebra y otros en los que ya existían los puntitos pero que no estaban del todo bien hechos y se rebajaban a cota cero, que es el propósito final, hacer una cota cero. Ese proyecto, que por lo visto además estaba mal hecho, pues el equipo de gobierno actual no miró para él, simplemente lo metió tal cual estaba. Y supuestamente pues hay algunos pasos de cebra que efectivamente se cambiaban las baldosas pero no se rebajaban a cota cero. Pero resulta que muchos de los que eran una obra integral en ellos y tenían que quedar completamente a cota cero, que cota cero es que no puede quedar ni el mínimo bordillo posible, no han quedado efectivamente así. Entonces pido al alcalde por favor que me aclare, porque en la contestación que me ha dado no me ha quedado muy claro si efectivamente administrativamente están bien y se van a dar de paso tal cual están, o todavía hay que revisarlos y ver si realmente hay o no algunos están mal hechos, porque en realidad, pues bueno, entiendo que no sé, la contestación que me has dado no me ha quedado en absoluto clara. Y repito que si el equipo de gobierno actual creía que ese proyecto tenía algún pequeño déficit, igual lo que tendrían que haber hecho era trabajar sobre ese proyecto y no hacer un copia y pega, que es lo que han hecho. Y en el supuesto de que se haya hecho el proyecto tal cual está, asegurarse que por lo menos se haga exactamente como está. No que hay muchos rebajes integrales, como estoy 100% seguro, que no están bien hechos. Gracias. Bien, como
está registrada su intervención, pues le daremos respuesta técnicamente. Evidentemente, el alcalde no mirando rebaja a rebaja, a ver si milimétricamente están adecuadamente hechos, porque tampoco sabría hacerlo. Por tanto, sería una tontería que me molestase en ello. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, Gerardo, tienes la palabra. Gracias, presidente. Lo primero, una felicitación, puesto que el mundo puede dormir más tranquilo, ya que el Ayuntamiento de Oviedo publica en su Twitter: el Pleno del Ayuntamiento de enero reconoce que el Estado de Palestina ha propuesto al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Que ya tenemos en las redes que el Estado palestino está reconocido por el Ayuntamiento, que es lo que ha traído este Gobierno al Pleno de enero ordinario. Y una pregunta, que no hace falta que busque informes ni ningún tipo de temas complicados. En el artículo 228 del ROF dice: terminada la sesión del Pleno, el alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. Corresponde al alcalde ordenar y cerrar este turno. Y también una aclaración. Aquí no va a servir a algún grupo esconderse detrás del alcalde y tener buenas palabras en reuniones privadas con el colectivo de los taxis. Aquí vienen los taxistas porque quieren hablar. O sea, que nadie se esconda detrás de usted, alcalde. ¿Alguna pregunta más? Sí, tiene la palabra Francisco. Gracias, alcalde. Creo haber entendido en la respuesta que me daba a la pregunta pendiente del pasado pleno que la partida de 200.000 euros por la que habíamos preguntado en el mes de agosto, que pasaba para 2018. Entonces, leo literalmente el acta del Pleno del 1 de agosto de 2017, donde usted me da respuesta precisamente a esto mismo. Y es: en estos momentos se están preparando los pliegos para el concurso del proyecto. ¿De acuerdo? Acababa la pregunta. Entiendo que en ese momento contestó sin saber lo que estaba pasando, o es que ese concejal delegado que nos acusa constantemente de ser unos vagos no había hecho su trabajo y no le había comunicado en qué estaban las cosas, en qué estado estaban. Porque si en agosto se estaban preparando los pliegos y ahora pasa para el año 2018, una de dos: usted me contestó sin saber de qué hablaba en agosto, o bien ahora me está contando una milonga, o bien le engañó el concejal delegado de Deportes. Me gustaría saberlo exactamente a qué responde. Gracias. Responde simplemente a que en aquel momento el presupuesto, si no recuerdo mal, tampoco tendría que mirarlo, en qué momento estaba. Se supone que ya estaba aprobado y, por tanto, el paso siguiente era hacer los pliegos correspondientes para elaborar el proyecto. Lo que pasa que, bueno, los tiempos, como usted sabe, a nivel de administración son los que son, y el presupuesto ha tenido que cerrarse no solamente sin ese, sino sin otros proyectos también que no ha sido posible dejar listos. ¿Más preguntas? Sí, Cristina. Bueno, yo entendiendo que a mí me tiene que contestar el concejal de Economía o el concejal que quiera el equipo de gobierno y no el tiempo, entendiendo que es de máxima actualidad, yo reformulo la pregunta un mes después, esperando una respuesta. ¿El Ayuntamiento devolvió de oficio las cantidades abonadas por los titulares del IBI diferencial, sabiendo ahora ya que el IBI fue anulado? Esa es mi primera pregunta. La segunda es: ¿cuántos afectados recurrieron la liquidación del IBI? Y de ser así, porque entiendo que ha habido algún afectado que ha recurrido esa liquidación del IBI, ¿cuántos de esos afectados estaban afectados por el IBI diferencial? Y última pregunta: ¿a qué cuantía ascienden dichas reclamaciones de los afectados? ¿Alguna pregunta más por parte del Partido Popular? ¿De acuerdo? Pasamos entonces al siguiente punto de orden del día, no sin antes hacerle una aclaración que no es una respuesta al concejal Gerardo Antuña, y es que supongo que en mi intervención anterior sobre el sector del taxi quedaba claro que no había lugar legalmente en ese momento a ninguna intervención porque no había punto de orden del día, y sin embargo dejaba abierto esa posibilidad en base a la legislación de 228 ha acabado el Pleno. Evidentemente es una decisión que tomará el alcalde en su momento, no ahora, cuando acabe el Pleno. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Información del equipo de gobierno. En primer lugar, la resolución 20.258 de ejercicio 2017, en virtud del cual se sustituye en el periodo del 27 al 29 de diciembre la concejal de gobierno de Doñana Taboada Coma por el también concejal de gobierno de Ignacio Fernández del Páramo.
En segundo lugar, la resolución de la Alcaldía 20.442-2017, relativa a modificación en la composición de personal eventual municipal, concretamente en asesores del Grupo Municipal Popular, cesa con efectos 31 de diciembre doña Estefanía Suárez Otero Redondo y se nombra con efectos 1 de enero de 2018 don José Manuel Suárez Vocero. En tercer lugar, se da cuenta del informe trimestral de la situación del personal eventual del Ayuntamiento de Oviedo, en el que se incorpora la modificación referida anteriormente. Y, por último, se dan cuenta las resoluciones de la Alcaldía y de los concejales de Gobierno desde la última sesión ordinaria, que se corresponden a 1.709 de lo que restaba del ejercicio 2017, en el periodo de 1 de diciembre a 31 de diciembre, y 321 correspondiente a lo que ha transcurrido el ejercicio 2018. Total de las resoluciones de las que se dan cuenta, 2030. Gracias. Con esto da por finalizado el Pleno y, de acuerdo con la petición del Grupo Popular y atendiendo al cumplimiento del apartado 2 del artículo 228, terminada la sesión del Pleno, el alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por parte del público. Por tanto, es ahora el momento formalmente en el cual se puede proceder a esa intervención, haciendo previamente la aclaración de que dentro del sector de taxi, según mi información, hay en Oviedo 3 organizaciones, las cuales no tienen, como todos ustedes saben, una posición unánime sobre este asunto. En cualquier caso, y suponiendo que es posible que no estén aquí representantes de las 3 organizaciones, a pesar de que eso supone una cierta discriminación, sin embargo, por mi parte, no hay ningún inconveniente en que si hay un representante por cada una de las 3, o de 2, o solamente de una, no hay ningún problema en que tomen la palabra en este momento en el atril que tengo a mi izquierda. Por tanto, las 3 son Asotasi, la Federación de Autónomos y UTA. No sé quién están aquí presentes. Asotasi, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me dices, por favor, tu nombre y apellidos? Manuel Arnaldo, representando a Asotasi, va a intervenir sobre el asunto del descanso semanal del sector de taxi en Oviedo. Muchas gracias, Manuel. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Agradezco el gesto del señor alcalde por brindar la palabra en representación de mi sector y procedo a leer el comunicado. Asistimos al pleno de hoy con una pequeña representación del colectivo del taxi de Oviedo para manifestar una vez más nuestro rechazo a la implantación de la norma reguladora del mal llamado descanso en nuestro sector. Descanso es un término eufemístico que trata de esconder la cruda realidad de una medida que no supone otra cosa más que la paralización obligatoria de nuestro vehículo, que es nuestra herramienta de trabajo. Una medida que, a nuestro juicio, es autoritaria, arbitraria e intervencionista. Autoritaria porque se ha hecho caso omiso de la opinión de nuestro colectivo al respecto, desoyendo las diversas sugerencias y opciones alternativas que se han ido planteando. Arbitraria porque, como consecuencia de lo anterior, se ha tomado de forma unilateral en un alarde de autoritarismo sin precedentes. E intervencionista porque se tratan de sustituir los mecanismos reguladores del mercado por mecanismos administrativos que provocan fuertes desequilibrios que alteran el libre funcionamiento del mismo, todo ello sin perjuicio de la injerencia que supone sobre la libertad de horarios en el desarrollo de nuestra actividad profesional como autónomos que somos. Y como tales, no estamos sujetos a ningún ámbito laboral establecido, ni siquiera el de los convenios laborales. Por tanto, no existe restricción ninguna en cuanto al desarrollo de nuestra actividad profesional que se refiere más que el que ustedes nos tratan de imponer a la fuerza. El equipo de gobierno municipal, el tan manido tripartito, es cómplice al completo de esta decisión, en tanto en cuanto debería efectuar un ejercicio de autocrítica cuando pretende paralizar nuestros vehículos sin percatarse de que con esta medida está reconociendo implícitamente el fracaso de su política económicamente restrictiva. Permítanme recordarles que una política económica de éxito consiste en la optimización adecuada de los recursos públicos que constituyen los impuestos que todos pagamos, los cuales deberían destinarse a impulsar proyectos que dinamicen la actividad económica de nuestra ciudad, generen riqueza y mejoren el bienestar general de la sociedad. Iniciativas como la que ustedes pretenden llevar adelante están claramente condenadas al fracaso. Gracias.
Gracias. Gracias, Manuel. Dado que no hay representantes de otras organizaciones para intervenir, vamos con esta intervención a cerrar que son las palabras parte del público, no sin antes decir que nada más lejano de este equipo de gobierno de ejercer de forma autoritaria su obligación democrática de tomar decisiones y aplicar la legislación, y en este caso un descanso semanal obligatorio. Entendemos y aceptamos que pueda haber alguna organización que no comparta esos criterios de descanso laboral y de que los órganos políticos están para asumir decisiones y tomarlas, pero la democracia tiene ese gran compromiso y, por tanto, yo me diría, más que decir que este Gobierno es cómplice, no, este Gobierno es responsable de sus decisiones y bajo ningún concepto es cómplice de nada, sino que en este caso concreto, y además es una decisión y una norma que está aplicada en todo el país, por tanto, permítasenos discrepar de forma, digamos, suave, moderada, sobre todo cuando sabemos que una vez acabado este acto van a seguir las negociaciones para llegar a un acuerdo, lo cual van a poner de manifiesto que sí hay voluntad de acuerdo, que no hay autoritarismo y que lo que se quiere es dialogar y llegar a puntos de convergencia. Por tanto, creo que eso es lo importante. Es decir, vamos a quedarnos con la parte positiva, que es lo que predica y ejecuta este equipo de gobierno y que esperemos que ningún grupo político ponga palos en las ruedas para evitar ese acuerdo de forma dialogada. Nada más y cerramos este pleno. Muchas gracias.